vamos a dar un certificado de participación a los alumnos que han estado en esta segunda campaña arqueológica. Y como he dicho, lo primero es agradecer enormemente el esfuerzo que habéis hecho, porque la apuesta era grande, el compromiso era de llegar a los mosaicos, y la verdad que se ha conseguido, y la verdad que chapó por vosotros y chapó por todo, en definitiva muy contentos de los resultados que se han conseguido. Entonces voy a nombrar a los componentes para que vayan recogiendo su diploma, y ahora después a continuación Julio nos va a dar ya la charla de la campaña y las conclusiones. Isabel Fernanda, que es la que ya conocéis, gran también conocedora de la Villa Romana, nos va a dar también una pequeña introducción y ya terminaremos. Entonces voy a nombrar a las personas. Manuel Ortega Robles. Irene Servillera Ruiz. Elena Vallejo Casas. Cintia Moreno García. Belén Ortiz Núñez. Ana Soler Pintor. Andrea Sanz Fernández. Celia María López Medina. Penélope Martín López. Ángela Rosa Enestrosa. Os dejo con nuestro director de excavación, Julio Román. El acto del año pasado respecto a este PT, que poco a poco va calando la importancia que tiene la Villa Romana de Sadar y el interés que tiene la gente por conocer. Dando muchas gracias también por ese apoyo. Bueno, la arqueología a veces es muy ingrata con sus protagonistas. Sus protagonistas no somos solo los arqueólogos, los voluntarios, los que vamos preparando el proyecto, porque una campaña arqueológica como esta de 3 semanas, una campaña cortita, tiene detrás suya un trabajo enorme. Un trabajo que no solo realizamos los técnicos preparando el proyecto, pensando dónde vamos a intervenir, cómo lo vamos a hacer, sino que tiene una parte muy importante que realiza este equipo de gobierno, preparando, buscando el dinero debajo de las piedras, haciendo encaje de bolillos desde Juanjo hasta Armando, tirándose a la calle buscando dinero, y todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, toda esa pasión, toda esa ilusión que ponemos tanto en los preparativos como después en el desarrollo del trabajo, en los trabajos arqueológicos, pues muchas veces no se ve recompensado, pues porque los restos al final no están donde deben estar o no son los espectaculares que pretendíamos. Sin embargo, hoy podemos estar contentos porque, bueno, no sé si es el destino, será la gracia divina, un alineamiento interplanetario, pero sí que es verdad que hemos conseguido por fin
que todo ese esfuerzo se vea recompensado con unos resultados que superan, como ha dicho Armando, cualquiera de las expectativas que teníamos. Cuando empezamos la intervención, cuando la proyectamos el año pasado, a lo largo de este año pasado, ya sabíamos más o menos dónde queríamos tocar, ya sabíamos más o menos qué queríamos encontrar, pero ningún sueño de los nuestros estaba encontrar unos mosaicos tan bien conservados y con una calidad tan excepcional, con unas figuras tan bonitas como las que vamos a ver ahora. Como digo, esto es como ha dicho ya Armando, esto es un adelanto de los resultados. Hemos estado trabajando hasta esta misma mañana, como habéis visto muchos de vosotros. Esta misma tarde estábamos cerrando la intervención. Por tanto, son resultados muy preliminares. Las fotografías a lo mejor tampoco son lo que nos gustaría, porque los mosaicos lógicamente no están acabados de rematar, de limpiar, pues es una cuestión que ya tienen que hacer los restauradores. Se hará a lo largo del próximo mes, mediante, porque primero hay que realizar una cubierta que proteja bien los restos para después poder meterse a consolidar y estabilizar esos mosaicos. Pero bueno, creo que con las imágenes que hemos traído podréis entender un poco cómo ha sido el desarrollo del trabajo y cuáles han sido esos resultados que decimos son excepcionales. Bueno, esta es la planta que teníamos hasta ahora conocida en la Villa Romana de Salar, en la que ya todos lo conocéis. Teníamos un gran triclinio con un ninfeo monumental, teníamos parte de ese gran pasillo, que inicialmente, de ese gran patio, que inicialmente pensábamos que era rectangular, alargado, como es la norma general en las villas romanas, con toda una serie de estancias que se van desarrollando a ambos lados de esos pasillos, que van bordeando todo ese patio central. Tenéis que imaginaros una especie de cortijo, de casa antigua, con su patio abierto en el centro, con una serie de pórticos alrededor, y toda una serie de habitaciones que desde ese que dan acceso a esos pasillos porticados y de ahí al interior del patio. Lo que teníamos entonces básicamente era uno de estos pasillos, en este caso el pasillo occidental, el arranque del pasillo meridional, del pasillo que va por el sur, y bueno, una habitación que ya el año pasado excavamos y que dio también resultados ciertamente interesantes. Si bien el pavimento que esperábamos no fue el que, como decía, ¿no? Este año hemos tenido suerte, el año pasado no tuvimos tanta suerte, y el pavimento que esperábamos encontrar, bueno, pues fue un poquito más pobre de lo que imaginábamos. Por tanto, también nos debía, la Villa Romana de Salar, nos debía este año unos resultados mejores que los que tuvimos desde el punto de vista artístico, siempre desde el punto de vista científico son bastante gratificantes. Bueno, este año entonces decidimos salirnos fuera de la zona que ya está cubierta, que es esta que tenéis aquí, ¿no? Esta es la zona que actualmente es visitable y que está musealizada, y decidimos salirnos fuera, con la idea de continuar excavando en este pasillo, en el que ya veíamos que existían unos mosaicos, por tanto teníamos la garantía de que nos iban a aparecer si no estaban destruidos, que también podía ocurrir, y pillar una parte también de estas estancias que se van adosando al interior, porque, como decía, en principio pensábamos que estábamos ante una villa romana clásica, con un patio alargado, rectangular, que se acercaba mucho a la zona de donde está el arroyo, ¿no? Y eso también nos creaba cierta duda al respecto de esa planta final, porque no entendíamos cómo una villa se ubicaba tan cerca del arroyo. De hecho, nos habíamos planteado que el próximo año tendremos que intentar estudiar si ese curso del arroyo Salar ha ido variando a lo largo del año, a lo largo de estos últimos siglos, y antiguamente iba un poquito más pesado. Quizá con los resultados de este año empecemos a plantearnos que el arroyo no debió modificarse mucho en cuanto a su recorrido, probablemente siempre estuvo donde estaba, y éramos nosotros los que estábamos un poco equivocados con la forma que tenía que tener esta villa, que no es tan tradicional, tan habitual, tan normal, sino que es un poco más exclusiva, lo cual le da también un carácter mucho más privilegiado a la Villa Romana de Salar. Como decía, planteamos un sondeíto de 6 por 6 metros. Se lo vamos a poner para el final. Iniciamos la excavación el día 31, en torno a los primeros días de agosto, el 2 o el 3 de agosto comenzamos con la máquina para recortar toda una serie de niveles. Tenemos como prácticamente 2,5 metros de limos de ríos, estériles desde el punto de vista arqueológico, y ya justamente cuando empezaron a salirnos alguna piedrecita, que ya empezábamos a intuir que formaban parte de esos primeros derrumbes de la villa romana, paramos para iniciar la excavación manual.
Y a partir de este momento se ha realizado todo manualmente. Estas imágenes también os las pongo para que veáis que se trata de un trabajo muy lento, muy preciso, que nosotros somos los primeros que nos gustaría avanzar mucho más rápido, pero la propia metodología arqueológica nos obliga a ir poquito a poco documentando cada una de las capas que se van depositando en el yacimiento, que es un hecho distinto que se produce en el mismo, y esa documentación tan precisa, tan meticulosa, muy paciente, es la que nos permite después reconstruir la historia, el desarrollo de ese edificio y la historia de la villa. En principio lo que vais a ver son fotos de básicamente de derrumbes, pero ya desde el principio comenzaban a salir algunas estructuras, ya empezaban a aparecer la corona de algunas estructuras, de algunos muretes, empezaban a indicarnos que efectivamente habíamos llegado hasta la zona justa con la máquina, y que a partir de ese momento ya teníamos una serie de estratos que eran ya arqueológicamente fértiles, que eran antrópicos, y que por tanto teníamos que ir documentando con precisión. Bueno, un poquito para ir viendo cómo vamos quitando capitas como en una tarta, quitando capitas una por una, que son muy importantes, su documentación precisa, como decía, porque una vez que las quitamos, esas ya no se vuelven a poder recuperar. Por tanto, cuanta mayor cantidad de información obtenemos de cada una de estas capas, después nos será mucho más fácil la reconstrucción del desarrollo, de la vida y de la villa romana. Pues bueno, comenzaban a aparecer muchos derrumbes asociados a estas estructuras que con el paso del tiempo se van cayendo, también con unas alteraciones bastante importantes de las torrenteras que tenemos justamente por encima, y han ido a lo largo de los siglos arrastrando todas las estructuras que estaban en alzado, que se conservaban en alzado, que la han ido destruyendo, entre comillas, y que han ido arrastrando muchos materiales en dirección hacia el arroyo. El arroyo debe estar lleno de materiales romanos. Se ve muy bien cómo en esa caída, en esas arroyadas que vienen siempre desde lo más alto, desde el este hacia el oeste, van arrastrando materiales que se van depositando cuando encuentran un obstáculo, y que a su vez también vuelcan las estructuras, y se ve muy bien cómo se van cayendo hacia el interior de la estancia. Esta es otra vista para que veáis cómo se van produciendo todos esos derrumbes. Ya cuando empezamos a llegar por estas zonas, empiezan a salirnos ya mucho material de construcción relacionado con las techumbres, que es lo primero que siempre, cuando se derrumba una habitación, lo primero que cae son los techos. Ya empiezas a darte la cosquillilla en la barriga, porque sabes que está cerca del pavimento, cerca de ese posible pavimento de mosaico que todos esperábamos. Pues estos son algunos detalles, para que veáis algunos cerramientos que se producen en época tardía, una fecha un poco posterior. Como bien sabéis, la villa romana tiene una ocupación principal entre el siglo I y el siglo III, que se produce una gran monumentalización de la villa. Parece que hay un cierto abandono en el siglo IV, siglo V, y se producen en algunas ocupaciones puntuales de algunos espacios de la villa, ya sin carácter, ese carácter de villa, de casa señorial, digamos, para que entendáis, porque no lo he dicho antes, pero creo que ya sabéis que estamos en la pars urbana. Estamos justamente excavando la vivienda del señor, del propietario de la villa. La villa es mucho más amplia. Esta misma tarde me estaban contando que pasado el huerto de este señor que está al lado de la villa, que ha puesto ahora las mazorcas, un poquito más adelante aparecen estructuras de ladrillo, con ladrillos semicirculares, con una especie de puente sobre el arroyo, que habrá que ir a ver en próximos días, porque es una cosa bastante espectacular, y está como a 100 metros de la villa. Entonces, para que entendáis las dimensiones que puede tener esta villa romana. No es solo la parte esta urbana, sino que después hay una gran parte que se llama parte rústica de la villa, que es donde están todos los almacenes, todas las casas de todo el personal, todos los siervos que están en torno a esta finca, a esta producción, esta unidad de producción, donde están todas las instalaciones donde se gestionan y se manipulan todos los productos agrícolas que a buen seguro se producían en el entorno de la villa romana, y que la villa tiene unas dimensiones gigantescas, y muchas veces decimos esa frase de que probablemente estemos en torno a un 10% excavado de la villa, pues tiene toda la pinta de que pueda ser así. Bueno, pues esa, como digo,
entre el siglo I y el siglo IV la villa está en funcionamiento, llega un momento en que se abandona y se producen unas reocupaciones parciales de algunos lugares. Entonces, aprovechando que hay material de construcción, ellos van adaptando ahora a sus nuevas necesidades algunas estancias, van cerrándolas con algunos muros, van cerrando entre los muros. Esta zona del pasillo, ahora lo veremos un poquito más claro. El final de ese pasillo meridional que veíamos en la planta inicial, que se metía fuera del espacio excavado y que nosotros queríamos documentar con nuestro sondeo. Pues precisamente este pasillo meridional que se cierra en un momento dado para reutilizar otros espacios y con otras intenciones que hoy por hoy desconocemos. Justo además debajo de ese murete y formando parte de ese material de acarreo, de ese material reutilizado, tenemos una columna que obviamente parece ser que estaba puesto sobre esta base, que forma parte de ese espacio peristilado que da acceso al patio exterior y que estaba reutilizado como material de acarreo porque es muy bueno para cerrar ese espacio, pues por la longitud que tiene, se encaja ahí y se utilizan otra serie de materiales de construcción para realizar un muro de manera rápida y barata, porque el material está justamente ahí. Esto nos da un poco uno de esos perfiles con todas las unidades que se van identificando, que nos permiten, esas capas que, como decimos, vamos eliminando una por una, que nos permiten reconstruir la historia del monumento. Y este es el estado final. Una vez que hemos quitado esos grandes derrumbes, nos apareció esta imagen. Esta imagen que, por un lado, aparte de la calidad de los mosaicos, ya digo que esto cuando esté limpio por parte de la restauradora no tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí. Se van a ver unos colores muy vívidos y las imágenes se van a ver muchísimo más claras. Ahora veremos algunos detalles que tenéis que echarle un poquito de imaginación. En este caso lo que tenemos justamente hasta aquí, donde está este cerramiento, como digo, de época tardía, es donde llegaba el pasillo meridional, del que hemos hablado antes, y este corredor que hay aquí, se distribuye de norte a sur, ese es el corredor occidental. Esto es lo que nos hace, nosotros entendíamos que esto iba a continuar en esta dirección y lo que hemos visto es que nos es un poquito más corto. Lo que os comentaba de que este patio, este peristilo rectangular alargado, ya no es rectangular, es un poquito más cuadrado. Eso hace que no esté tan cerca del arroyo y que por tanto podamos tener casi la certeza de que el arroyo no ha debido de comerse probablemente ninguna de las estancias de la villa, que era un miedo que teníamos inicialmente. Este hecho de descubrir precisamente este año que el pasillo meridional es un poquito más corto, nos permite suponer que probablemente tengamos la parte urbana completa de la villa y que no hemos perdido nada por el arroyo. Y lo más interesante es ese pasillo, ese gran pasillo meridional, occidental, que limita el peristilo y que no tiene la misma anchura que el pasillo oriental, aquel en el que estaba el tiaso marino que todos reconocéis, donde están fítrites, donde están todos esos elementos acuáticos, sino que es mucho más ancho, es mucho más largo, se extiende hacia el norte y hacia el sur, haciendo una especie de T, para que me entendáis, el patio en T, por la base mucho más ancha, y donde se va a desarrollar toda una escena, en este caso de cacería, esperamos por paralelos que después tendremos ocasión de ver con la doctora Fernández, una cantidad de animales salvajes, en este caso de africanos, una escena de cacería muy tradicional en la iconografía clásica romana, pero además con una calidad excepcional y con un elemento también que lo destaca por encima del resto, y es que además prácticamente no tienen pérdidas. Cuando hablamos de pérdidas o de lagunas, son estos agujeritos que suelen aparecer y que lo habéis visto, por desgracia, en el mosaico del Triclinium, en este caso por una agresión mecánica anterior a nuestro trabajo, pero que en este caso es normal también cuando empiezas a excavar en un yacimiento que haya grandes lagunas, pero con el tiempo se van perdiendo. Las peseras son elementos que son fácilmente destruibles, y sin embargo aquí hemos encontrado unos mosaicos que están prácticamente completos, en los que no hay casi lagunas, por tanto esto también le da una excepcionalidad mayor al yacimiento. Y lo que tenemos aquí justamente en esta parte de abajo, como os decía, esto es un pasillo, desde aquí hacia allá estaría
todo el patio abierto, de ese peristilo. Y justamente aquí lo que tenemos es una estancia que se adosa por el oeste al pasillo. Como os he dicho, ese peristilo, ese pasillo, tiene toda una serie de habitaciones adosadas alrededor, igual que teníamos el triclinio en la zona norte, adosado al pasillo oriental. Aquí tenemos en el pasillo occidental otra habitación. Parece un cubículo, probablemente un dormitorio, no lo podemos decir con toda garantía, pero se asemeja por la disposición del mosaico a lo que debería ser un antiguo dormitorio. Obviamente tenemos justamente aquí el perfil y hará falta extender y ampliar el año que viene para poder confirmarlo. Con un vano de acceso, que es un umbral de mármol, con sus quicialeras para agarrar la puerta, para poner los pestillos, y que da acceso directo hacia el patio, hacia el pasillo, y ya desde el pasillo hacia el interior del patio. Otro perfil que veis. Los derrumbes, el pilar también conservado, el pilar que no sabemos todavía si es pilar o será muro, probablemente sea un muro de ladrillo, el umbral, otro de los muretes, con un tipo de mampostería encintada con ladrillo, una fábrica muy habitual en la villa de Salán. Y este es uno de los motivos más interesantes que nos ha aparecido hasta ahora. Es una gran pantera, un gran leopardo a tamaño natural. Yo digo que obviamente nosotros no podemos hacer más de lo que hemos hecho ya en cuanto a la limpieza, porque ya tiene que ser la restauradora, que dará el color definitivo para que se quede como tenemos aquí la imagen de Anfítripe. Pero no sé si observáis como, bueno, aquí tenemos las patas traseras del leopardo, las manchitas del leopardo, sus dos garras, tenemos una garra aquí y otra garra aquí, y cómo está cogiendo por detrás con la uña, que se ve perfectamente aquí, cómo está cogiendo la grupa de un caballo, la parte trasera de un caballo. Aquí están las patas del caballo, aquí está la parte trasera, con todos los elementos para sujetar al jinete que está justamente aquí, no se ve muy bien. Quizá podáis ver el brazo del jinete aquí, está entre las patas del leopardo. Y justamente esta zona que está perdida, y era la más interesante para nosotros, debía estar la pantera mordiendo en la cabeza, en el cuello, no sabemos muy bien, al jinete. Jinete que está chorreando la sangre justamente por aquí. Todas estas manchas rojas que veis aquí son la sangre chorreando de la herida. Pero en un momento dado no sabemos por qué. Probablemente porque, no sé si justo en el momento en que se hizo el mosaico, posteriormente, no lo sabemos, se hizo una reforma del mismo, se picó toda esta zona, les debía de parecer demasiado cruenta, quizás que relacionado, no lo sabemos, con algún tipo de modificación posterior. Otro mosaico encima, que es simplemente una esquematización de un árbol, de un elemento vegetal, con una serie de pétalos aquí, de tallos justamente aquí, con una florecita aquí arriba, un poquito, muy, como digo, muy esquemática, y que nos ha roto la parte principal de la escena, ¿no? La parte que más morbo nos genera. Y un detalle para que veáis un poquito mejor ese grupo del caballo. No sé si veis aquí las tiras de la capa y la fíbula que engancha la capa del jinete, que está lógicamente echado hacia atrás, y aquí el brazo colgando con una brazalete. Y para que se vea muy bien cómo se ve la uña, agarrando al caballo y la sangre chorreando de la herida. Esto, bueno, para que veáis un poquito más cerca esa imagen que os decía, que sustituye a la herida, a la mordida, con un pequeño tallo, con una serie de florecitas y una... Después hay toda una serie de elementos vegetales que acompañan la escena, una escenografía, un paisaje, con un árbol que se parece a una acacia, probablemente sea un árbol de sabana. Y justamente ya en esta zona aparece otro animalito que se mete por el perfil y que, si lo veis, se ven dos pezuñitas, una cola, y justamente en esta zona no se ve por el... No sé si antes se podrá ver mejor. Se ven aquí con unos pelitos arriba que nos están indicando que se trata de un jabalí, que también es muy típico de este tipo de escenas. Aquí tenemos algunos elementos decorativos de la greca, que es del friso que rodea este mosaico, también de gran calidad, de colores, por supuesto.
Y este es el otro mosaico, quizás no es tan interesante, pero también se conserva muy bien. Se trata de un mosaico geométrico que gracias a la disposición que tiene nos va a permitir su reconstrucción completa y nos va a permitir también saber por dónde va el límite de la habitación. Porque como son mosaicos simétricos, contando las piezas que hay, podemos saber perfectamente hasta dónde van a llegar los muros, de tal manera que el año que viene podremos hacer una ampliación justamente hasta los límites de por donde entendemos que van los muros y podremos sacar la planta completa de la estancia. Tenemos algunos detalles. Yo digo, no sé muy bien, pero el día que tengamos la restauración será una cosa bastante espectacular. Los motivos de círculo. Y este es un pequeño mosaico que ha salido ya justo en el mosaico que tiene exactamente el mismo motivo que el pasillo meridional, que ya acabamos, bueno, que ya estaba excavado de arte, y que era el que pensábamos nosotros que no iba a aparecer justamente aquí. Bueno, pues no ha aparecido nada más que una esquinita, porque está todo debajo del perfil, y bueno, en los próximos años también nos tendremos por ahí para continuar sacando todo ese espacio. Y nada, solamente esto es los resultados, darle las gracias, como ha hecho ya Armando, al equipo de trabajo, especialmente a la dirección, a Manu Moreno y a Pablo Ruiz, a nuestro meritorio Julio Ramos, que le gusta que diga su nombre, que el año que viene puede que se incorpore, que haya como técnico, porque es un joven aunque sobradamente preparado. Y por supuesto al resto de voluntarios, tanto los estudiantes de máster y de grado de la Universidad de Granada, de Historia y Arqueología, como a todas aquellas personas. Parecía, porque íbamos descubriendo, ellos iban descubriendo poquito a poco unas cuestiones y cómo al final se ha transformado todo. Yo lo primero que querría comentarles, aquí. Sí, al favor, si me lo pasas te lo agradezco. Bueno, pues efectivamente, como ya Julio le ha comentado, esta sería la parte que conocíamos de las normas. Y bueno, esto era lo que a mí me llegó, hoy que es viernes, el miércoles por la tarde. Entonces, claro, empezamos a pensar. Y lo primero que pensé, digo, qué bien hecho está. Y bueno, ¿cómo les cuento yo a ellos cómo se hace un mosaico? Porque claro, efectivamente Julio ha dicho, es que está muy bien, es que se conservan. Porque aquí hubo una escuela o un taller de mosaicistas que se desplazaron posiblemente, como muy bien ha dicho Julio, desde el norte de África, y que cumplieron con todos, digamos, los objetivos, que ahora es una palabra, ¿no?, que todos empleamos en las clases y en tal, que tiene que tener un buen trabajo. Entonces, claro, pero ¿y el mosaico romano qué? ¿Surge porque sí o tiene antecedentes? Pues el mosaico romano tiene antecedentes en el mundo griego, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que van a hacer los romanos. Entonces yo les voy a poner simplemente para que vean. Ellos utilizan chinarros de río, ¿vale? Y van haciendo, estos son experimentaciones modernas, y van haciendo pues un poco la decoración que ellos quieren plasmar. Incluso cuando quieren realzar algo, pues la musculatura de algún personaje representa y tal, lo que hacen es que lo rellenan de plomo. Entonces es como lo que hoy hacemos de los 3D. Pues entonces ellos hacían ese 3D, por decirlo de alguna manera, con esa rellena de plomo. Era muy simple lo que hacían, pero perfecto. Igual que en el mundo romano, ahora veremos, había mosaicos que estaban mejor hechos y otros que la verdad eran una miajilla, fulleros los que lo hacían. Y esto más o menos pues podría ser, esto es actual obviamente, pero un poco para que se hagan una idea. Esto está muy bien, tenemos antecedentes en el mundo griego, perfecto. ¿Y qué pasa? Pues que los romanos perfeccionan. Entonces yo le he puesto un esquema de una vía romana, porque las mismas capas que tiene la vía romana, pues claro, no con esa cantidad de tamaño tan grandísimo de las piedritas, va a tener las mismas capas un mosaico si se hace bien. Es decir, va a tener, por supuesto, una primera capa, un mosaico que será piedras no de ese tamaño, porque estamos ahí, la diapositiva que yo he puesto ahí es de una vía, que realmente de mosaico hay muy poca y estaba muy mal. Entonces, una capa más fuerte que pueda de alguna manera soportar todo lo que va teniendo. Da igual a ustedes cómo se llama estatúe, pero da exactamente igual. Después viene la capa más finita, todo, llega el núcleo y después se alisa perfectamente la superficie sobre la que queremos trabajar. Yo he puesto esta foto moderna
pensando que de alguna manera hemos alisado esa superficie. Anda, ¿y cómo hago yo el mosaico? Porque claro, yo no puedo llegar y decir, pues voy a coger unas cuantas teselitas y se acabó. ¿Qué es lo que pasa? Que en el equipo de mosaicistas romanos llevan como una especie, entre comillas, no son cartones, pero para que ustedes me entiendan, como una especie de cartones donde cada propietario elige. Pueden tener unas decoraciones de tipo, o pueden tener como la escena de caza, pueden tener lo que sea. Y el propietario elige. Y una vez que ese propietario elige, el pobre mosaísta puede dibujar o no, normalmente no. Es una persona que va a cortar las teselas y le va a poner. Llevan en su equipo de trabajo un pintor. Y el pintor, sobre esta parte de aquí, va a realizar pues, el tema, la composición que quiera. En este caso, pues el leopardo ahí, fiera, como una fiera y tal. Y de esa manera, de alguna manera, esa manera pues es como si dijéramos vamos a tiro hecho, lo diríamos, para controlar que todo vaya bien. ¿Vale? Entonces, esto sería un poco, esto también es moderno, de unos talleres que hay en Mérida y tal, pero bueno, yo me ha gustado y lo he puesto. Una vez que imaginé, no imaginamos, pues yo que sé, que Julio es el dominus de la Vila del Salar, Julio ha visto, por ejemplo, estos carteles, estos cartones entre comillas, le ha gustado y se empieza con la labor de hacer las teselas de los distintos colores, etcétera, se van formando, etcétera, sobre un dibujo previamente ya hecho en lo que sería esa última capa del mosaico. ¿Y son todos los mosaístas iguales? Pues no. Sabemos, bueno, este es un mosaísta actual, entonces no tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a ver. Nosotros es impensable para nosotros, pues, bueno, pues que un triclinium pues esté decorado con porcelanosa, ¿no? Por decir que no sé si hay otra más, ¿no? Como siempre está por ahí pululando y tal. Lo normal es que sean siempre los suelos, ¿no? El cuarto de baño y la cocina es otra cosa, ¿no? Entonces, esto sería actualmente. ¿Qué pasaría en la antigüedad? Pues que este sería un poco la forma de trabajar, haciendo los dibujos, etcétera, etcétera. Y esos son los que se llaman teselarios, son los que hacen lo que han sacado este año, los mosaicos en el suelo. Pero hay también vilas, por ejemplo la de Carranque, por poner una que es muy famosa del siglo V, que los mosaicos van a decorar con mosaicos, no con pintura, las paredes. Entonces se llaman con otro nombre, osivario. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que tendrían el mismo salario el que pone, al fin y al cabo, ¿no? Llega un pintor, lo pone en el suelo, en la composición, en la pared y tal, y ya está, y el otro va cortando las teselitas y las va a colocar en un suelo o en la pared. ¿Piensan que tendrían el mismo salario, uno que otro? Y ahora me dirán, sí, hombre, vamos a saber el salario que tenía un romano o tal. Pues nosotros tenemos, digamos, un registro de lo que tenían que cobrar. Y eso se sabe por un edicto de un emperador que se llamaba Diocleciano, donde te dice, fulanito cobra tanto por tanto, menganito tanto por tanto. Y resulta que el desgraciado que hacía el suelo cobraba muchísimo menos que el que hacía la pared, siendo el mismo trabajo. Pero es que además el pintor que llegaba y hacía nada más que un poco el boceto, iba allí, cobraba el doble. Con lo cual, pues también nos da una idea de la importancia, es decir, el pintor sí o sí era el más importante. En definitiva, claro, si hacía un churro, pues el mosaísta iba a hacer un churro, pero si hacía una composición como la que ha salido aquí, claro, llegaba y triunfaba, ¿no? Entonces, de alguna manera eso sí. Cuando a mí me mandaron esto, yo lo primero que pensé, digo, la vegetación y las patitas, que en un principio, será una pantera, será un leopardo, que se veía, se intuían, y digo, bueno, voy a buscar paralelos. Entonces busqué paralelos antes del mundo romano y encontré, porque pensaba, en un principio dije, bueno, pues a lo mejor puede ser, que era lo que pensábamos, y esto se lo comento para que vean cómo del miércoles a hoy viernes hemos cambiado todo. Entonces salieron solo las patitas y tal, dijimos, bueno, puede ser que sea el dios Baco, que va acompañado con la pantera, que lleva el tiaso, como sucede en una zona de Macedonia, de Grecia, que es del siglo IV a.C. No tiene nada que ver, pero los romanos se inspiran en ello.
vimos también, digo, bueno, pues también está lo mismo, ya esto es del siglo I a.C. y tal, que bueno, voy a mirar qué tengo, eso es lo que pensaba, qué tengo en la península. Entonces saqué pues el Baco este, porque bueno, Baco, como ya saben que le gustaba el vino, pues lo tiene uno representado de todas las formas, desde que era chiquitín, como hasta aquí en un mosaico de Écija, o Baco borracho que lo llevan así entre varias, etcétera, etcétera. Y seguí pensando, bueno, pues tengo las patitas, la forma de las patitas estaban así y tal. Seguí pensando. Y ¿y si fuera como esto que hay en Serbia? Si podría ser perfectamente, pues que solo tengo yo ahora mismo las patas, pero me puede salir el tirso. Los dioses llevan una serie de atributos. Bueno, pues los atributos. Incluso dije, ya está. He encontrado un paralelo está en un museo italiano y está feliz. Eso era el miércoles y ayer jueves, hasta mediodía, yo feliz, ya está, perfecto. Pero ya, cuando empiezan, no, es que hay algo más, yo dije, bueno, el leopardo y el árbol, como una representación de las estaciones, porque parece ser el otoño y tal, perfecto, eso está en la Sheva, en el Museo de Túnez, ¿no? En el del Bar. Pero ya después ahí me empiezan a decir, es que esta mañana dice, te íbamos a dar una sorpresa. Porque dije, he montado paralelo, dice, te íbamos a dar una sorpresa. Y digo, esto me van a dar una sorpresa porque inicialmente yo pensaba que podría ser caza, pero dije, bueno, y entonces esta mañana digo, pues ya es caza, y me dijo, sí. Porque inicialmente tenía yo puestas las diapositivas de la caza al principio diciendo, puede ser caza, pero parece que no. Y este es el mosaico que comentaba yo con ellos, que está por supuesto incompleto, en el Museo de Mérida, de una vila que se llama de las Tiendas, y en la que de alguna manera no es igual que el nuestro, pero de nuevo tenemos al leopardo, de nuevo tenemos al árbol y tenemos a un jinete, que en este caso está cazándolo y parece que no ha tenido la malísima suerte que este pobre que se tira la yugular, ¿no? Entonces seguía buscando, todo esto hoy a las 7 de la mañana. Fíjense cómo se ha cambiado, o sea, la idea hemos cambiado totalmente, ¿no? Y le dije, pues ya está sin lugar a dudas, una pantera, una del árbol y, bueno, digo, esto lo tenemos en Italia, en la Biblia de Piazza Armerina, y total, bueno, sigo buscando y digo, pues aquí tenemos otro paralelo muy importante, que en Palencia, en la vila de Pedrosa de la Vega, que es espectacular. Eso tenéis que ir allí a verla porque es espectacular. También es verdad que llevan 30 años, ¿eh? Entonces, bueno, pero ahora antes había menos medio y ahora hay más medio. Entonces, pues lo mismo, veía esta escena y yo decía, bueno, de lo que hemos hablado, si yo en vez de otro tipo de felino, en vez de este, le pongo lo del león, es exactamente igual, es decir, el mismo tema. ¿Qué quiere decir? ¿Es que yo plasmo un dibujo igual? Pues no, porque son producciones artesanales. Tú puedes llevar un cartón y la idea es ser la misma, pero en unos casos poner uno leopardo, en otros puedes poner un tigre, puedes poner lo que sea, ¿no? Y esta sería la siguiente, la escena completa. Es decir, que tenemos algo muy importante que sería ese valor que tiene la caza. Es decir, aquí no se ha dicho porque, bueno, somos prudentes, pero yo ya soy imprudente por la edad, pues me da igual. Entonces, claro, hay una cosa muy importante para el romano. Hay una cosa que se llama la virtus, que varía desde la época republicana a la época intermedia. Esa virtus de alguna manera está con lo que sería la virtud, el buen hacer y sobre todo una victoria sobre, entre comillas, sobre el mal, el mal, ¿no? Y sobre todo, el dueño, el dominus del salar, encargó unos mosaicos con una clara simbología de lo que representa la caza en el mundo romano, es decir, la caza reservada a determinados sectores sociales, la caza en la que están unos propietarios siempre ricos, la caza que tiene su antecedente en el mundo helenístico, en la que algunos reyes ya
de alguna manera aparecen pues luchando. Yo siempre me voy a lo mío, pero bueno, yo solo he trabajado, que es la tumba de Filipo, que no he podido traer diapositivas porque estaba fuera, y tiene también una caza de pantera, solo que ahí se cargan a la pantera, no a la pantera se devora aquí al individuo. Entonces, estos mosaicos que han aparecido en la zona esta, pues desde luego está relacionado con una persona de cierto poder adquisitivo, y pronto la Pamela. Y de hecho, aquí tenemos un mosaico en el que no está aquí tampoco el individuo a caballo, pero sí se ve como hay una escena de caza, y esto es una localidad de Siria, y esta escena de caza pertenece a lo que se ha llamado la residencia del gobernador. Eso hablaba yo con vosotros con el material y con todo, siglo III, siglo IV después de Cristo. Entonces estamos hablando de mosaicos que tienen una fortísima carga simbólica, no solamente relacionada con la virtud y con lo que sería vencer a las fuerzas del mal y tal, sino con ese papel predominante de ese individuo, que en este caso es el dominus del salar, que todavía no sabemos ni quién es, y posiblemente nunca sepamos cómo se llama, no siempre aparece el nombre del propietario, y que en definitiva pues no hace sino resaltar el valor tan importante de esa vila. Es decir, es que es todo un discurso iconográfico. No necesitaban tele, si ya lo tenían en el suelo, iban entrando y después imagínense, entran, ven la escena de caza y al frente ese triclinio con ese agua cayendo. Eso tendría que impactar a todo aquel que fuera a ser recibido en la vila. Es que no se vayan a creer que allí van solo los amigos. Allí se hacen transacciones comerciales, los triclinias, se hacen cuestiones políticas, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos todos de acuerdo en el que nos encontramos ante una vila, ¿no?, de muchísima envergadura. Y esto yo lo remataba anoche con esto, si era mitológica o si era de caza. Claro, eso es con lo que yo sabía. Hoy ya borro todo, porque al ver esto solo me queda decir que obviamente lo que estamos es ante una escena de cacería para realzar esa virtud del dominus del salar, y que obviamente estamos hablando de una vila de gran envergadura, de unos mosaicos perfectamente cimentados por unos mosaístas que conocen perfectamente su trabajo, y que, como ha comentado Julio, ahora nos toca meternos a ver todos los mosaicos del norte de África, porque yo hablaba con él que hay muchísima relación a partir del siglo III entre ambas orillas del estrecho, y que es muy frecuente los desplazamientos de antes, pero sobre todo a partir del siglo III después de Cristo, los desplazamientos de artesanos, e incluso hay propietarios del norte de África que se instalan, no estoy diciendo, ojo, que sea un norteafricano, ojo, no estoy diciendo que sea un mauritano, pero sí que es verdad que hay que mirar, porque realmente estamos hablando de una persona con un altísimo poder económico, y yo creo que también con un altísimo grado cultural. En los últimos años se ha discutido mucho que si el valor simbólico del mosaico y tal y cual, y que no, es que no tienen por qué saber. Hombre, sinceramente, lo que hay aquí, que es un único, hasta ahora no conozco otra en la Bética de estas características. Este individuo, este dominus, sabía perfectamente lo que quería representar, y el lenguaje iconográfico, esa televisión que no tenían, cómo transmitir esa importancia a través de la decoración. Y con esto, pues, ya está. Simplemente, pues, gracias por nos tenemos que sentir orgullosos de lo que tenemos aquí, que tenemos que ser conscientes de que esto es un trabajo de todos, que no es un trabajo exclusivo del ayuntamiento y del equipo de gobierno, sino que es un trabajo de todos y por el que todos debemos de apostar, que este ayuntamiento y este equipo de gobierno va a apostar por la Villa Romana de Salar, sin duda, porque creemos que es una fuente de ingresos, y que tenemos mosaicos, y no 4 tabletos, como decían algunos que aquí en Salar, de que esto eran 4 tabletos que no había por qué parar esas obras de la estación depuradora. Y sin embargo el tiempo ha demostrado
que es una villa romana lo más importante de las más importantes de Granada. Es la más importante, porque es aparte la única que se puede visitar y es la más importante, pero en Andalucía es de las más importantes. Entonces, no me quiero... pero sí que lo llevamos la idea todos los que estamos aquí y que la difundamos por el municipio, de que Salar hoy por hoy es un referente en arqueología, que nos tenemos que sentir orgullosos de eso y tenemos que difundirlo por ahí, que somos un referente en la arqueología y que tenemos una villa romana sin parangón, y que esa villa romana nos va a marcar un antes y un después en nuestro municipio, y por supuesto que tenemos que disfrutarla, que tenemos que sentirnos orgullosos y que tenemos que seguir trabajando y apostando por ella. Y deciros que este equipo de gobierno sin duda va a trabajar y va a apostar por la villa de Romana de Salar como siempre lo ha dicho. Y nada, solamente gracias a todos por venir hoy a esta charla. Una vez más agradecer a Julio, a Isabel, a los voluntarios, a todas las personas que habéis participado y habéis hecho posible esta segunda campaña arqueológica, y también deciros que ahora a continuación lo que viene, una vez que los restos están cubiertos, pues que viene, porque bueno, viene agua y entonces hay que hacer una cubierta que se hará en cuanto podamos, porque la cubierta ya está presupuestada y está encargada, que una vez que esté la cubierta puesta, entrarán las restauradoras a restaurar los mosaicos que ha dicho Julio, y una vez que estén los mosaicos restaurados, por supuesto se van a poder visitar, porque lo que nos puede hacer es que esos mosaicos de esa belleza estén enterrados. Eso tenemos que disfrutarlo y tiene que disfrutarlo todo el mundo. Entonces, decir también que vamos a intentar, este otoño o este invierno voy a intentar hacer todo lo posible para que la excavación siga adelante en la medida de las posibilidades. Somos un ayuntamiento pequeñillo, tenemos el presupuesto que tenemos y ya nos cuesta un mundo el poder realizar esta campaña arqueológica, pero no cabe la duda de que tenemos que hacer un esfuerzo por conseguir, sobre todo por abrir todo lo que hay allí, ver todos los mosaicos que hay, porque ya estáis viendo que los mosaicos que están al comienzo, que hay unos mosaicos que una vez que estén abiertos y todos los podemos ver, para sacar a hacer un motor de desarrollo. No me enrollo más. Muchas gracias por vuestra atención y a disfrutar de nuestro